Obviamente tú y yo no nos conocemos, pero podría apostar que tenemos varias cosas en común. Y creo que una de esas cosas en común es que hemos atravesado por cosas o situaciones que seguramente en un primer momento sentimos que nos superan. Te pongo un par de ejemplos para que me entiendas. Seguramente tú, al igual que yo, has atravesado o has enfrentado una oportunidad laboral que crees que es muy buena, pero que sientes que no tienes las capacidades para cubrir. Tal vez tienes ciertas deudas que sientes que no puedes pagar, o tal vez te pasa algo que me pasó a mí hace muchos años, y es que cuando yo intentaba hablar en público siempre sentía que iba a hacer algo mal, que iba a decir cosas que no tenían ningún tipo de sentido. Y puedo apostar mi cabeza que has pasado por cosas así, porque somos humanos y eventualmente es inevitable que pasemos por circunstancias de ese estilo. Sin embargo, yo me he dado cuenta que siempre hay dos tipos de personas en estas encrucijadas. Las primeras son las que siempre dan un paso al costado, que se rinden, que se echan para atrás, que no siguen adelante, que renuncian. Pero por otro lado están las personas exitosas, esas que vemos en internet, en radio, en televisión, que siempre como que se sobreponen ante estas adversidades y salen adelante. A mí en lo personal siempre me ha llamado mucho la atención conocer las historias de estas personas, cuáles son sus técnicas, sus estrategias y cómo hacen para siempre salir victoriosos de estas encrucijadas que nos pone la vida. Y siento que hace un par de años encontré el secreto, y es súper curioso porque no pensé encontrarlo donde lo encontré, pero quiero compartirlo contigo el día de hoy. Así que si te quedas, será todo tuyo. Este secreto lo descubrí por primera vez a los 8 años, cuando mis padres decidieron llevarme por primera vez a la comunidad espiritual a la que ellos asistían. Yo no tengo muchas nociones de esa primera vez, pero sí me acuerdo que hablaron muy puntualmente de la historia de David y de Goliat. Obviamente todo en un formato muy amigable, muy family friendly. Y es evidente que la primera vez que la escuché me pareció súper básica, pero mientras fui creciendo y sobre todo hace un par de años me di cuenta que contenía el secreto para las personas que realmente tienen éxito superando obstáculos que los sobrepasan. Para ponerte un poco en sintonía, quiero contarte que esta historia ocurre en el contexto de una guerra entre Israel y los filisteos. De parte del ejército de los filisteos había un gigante llamado Goliat, que llevaba aproximadamente 40 días y 40 noches maldiciendo y diciendo cualquier tipo de barbaridades sobre Israel. Según algunos estudios dicen que este gigante medía aproximadamente 2,5 metros, vestía una armadura de bronce, una lanza, y cada día por la mañana y por el atardecer salía del campamento precisamente a insultar y a ridiculizar el pueblo de Israel. Todo el tiempo decía que eran unos cobardes y que ninguno tenía el valor de enfrentarlo. Y esto me suena muy familiar, haciendo un paralelismo con nuestra vida. Pero de esto te voy a hablar un poquito más adelante. Primero quiero situarme donde David entra en escena. David era el menor de 8 hermanos. Él no era soldado, él servía en la casa de su familia, donde cuidaba las ovejas y de vez en cuando llevaba alimento a sus hermanos que sí eran del campamento de Israel. Resulta que ese día, cumpliendo su tarea y llevando este alimento a sus hermanos, se encuentra con esta escena tétrica de Israel y los filisteos. Llega justo en el momento en el que este gigante sale de su campamento a decir un montón de cosas de su pueblo, y obviamente, como buen ciudadano, se indigna muchísimo. Creo que por dos razones muy puntuales. La primera es porque evidentemente hay una persona que está diciendo un montón de injurias, calumnias sobre tu gente, pero también porque nadie de verdad se motivaba a enfrentar a este gigante. Y bueno, digamos que toda esta indignación llevó a David a tomar la decisión de querer pelear con Goliat. También se rumoreaba que la persona que le ganara a Goliat iba a tener un montón de beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Seamos sinceros, David no tenía ningún tipo de experiencia en batalla. Este solamente era un niño que cuidaba algunas ovejas, que hacía algunos mandados para su familia, pero experiencia en batalla cuestionable, por lo menos para el pueblo de Israel. Y obviamente nosotros hoy lo alabamos y decimos wow, qué gran labor hizo, porque conocemos la historia, conocemos el final. Pero si nosotros hubiéramos estado en ese punto, hubiéramos considerado que David iba hacia una muerte segura. Esto trasladado a la vida es como aquella persona que se lanza a trabajar en la multinacional más grande del mundo sin tener ningún tipo de experiencia. Tú sabes que lo van a rechazar, pero al mismo tiempo sabes que esta personita es muy terca y aunque lo rechacen va para adelante. Pues ese era David. Este jovencito fue donde el rey a decirle que quería pelear con este gigante, y obviamente el rey dijo, oye, tú no puedes hacer eso porque te van a destrozar. A lo que David contesta, tranquilo, mira, yo soy una persona que cuida ovejas, he luchado con leones, contra osos, total para defenderlas. Si alguien le hace algo, yo los tengo que matar. Así que si tengo experiencia, déjame por favor librar esta batalla. Creo que después de tanta insistencia, Saúl dijo, mira, este niño quiere morir, no sé por qué, pero al final nadie quiere enfrentarse contra Goliat, así que bueno, está bien niñito, pelea. Le pusieron una armadura, a David no le quedaba, así que se quitó todo eso y agarró sus herramientas, unas piedras y su lanza. Y obviamente conocemos la historia. David agarró su lanza, la tiró, una piedra le quedó incrustada en la cabeza a Goliat, este cayó y ya sabemos lo que pasó. Y yo siempre que escucho esta historia siempre pienso, wow, la valentía de David, qué chévere,
esta persona tenía el poder de Dios consigo, tenía mucha fe en lo que Dios podía hacer y todo eso es cierto. El punto es que cuando la escuchamos, por lo general nos identificamos con David. Y amigo, amiga, tú y yo no somos David. Tú y yo somos el pueblo de Israel que está asustado de miedo atrás y que no quiere enfrentarse contra esa adversidad. Somos el pueblo de Israel que está esclavo de sus pensamientos, de sus miedos, de sus temores, que constantemente se está hablando a la cabeza, diciéndose que no puede, que no tiene las capacidades, que no tiene los recursos, que no tiene las herramientas. David es ese prototipo de persona que se arriesga. Es el prototipo de persona de la cual nosotros escuchamos historias todos los días. Empresarios, emprendedores que no tenían absolutamente nada, pero simplemente un día ellos dijeron, mira, yo voy a hacerlo. No importa si los demás tienen miedo, no importa si los demás se van a quedar paralizados, yo voy a ir adelante y lo voy a intentar. David le ganó a Goliat porque lo intentó, no porque fuera especial, porque seamos claros, todo Israel era el pueblo de Dios, David era del pueblo de Dios, pero todos los israelitas eran del pueblo de Dios, todos contaban con su favor, con su poder, pero solo uno dijo, mira, si tengo este poder, ¿por qué no voy y lo intento? Y así fue. De hecho, yo estoy hasta casi seguro que cualquier persona del ejército de Israel la hubiera tenido muchísimo más fácil, porque es evidente que tenían más experiencia en batalla uno contra seres humanos, pero llevaban 40 días y 40 noches escuchando cosas que los menospreciaban. Habían escuchado de la voz de este gigante que no eran absolutamente nada, que no tenían ningún tipo de oportunidad, que no iban a salir adelante, que ni siquiera lo intentaran. Y poco a poco estas ideas le fueron haciendo mella en su cabeza y terminaron completamente paralizados. David venía de un entorno completamente diferente. No había estado 40 días escuchando las atrocidades que este gigante estaba diciendo. Venía de cumplir sus labores, venía de ser mandado, venía de servir a su familia, venía de luchar contra osos y leones. Él tenía una mente totalmente fresca y esto le permitió también tomar acción. Y para mí aquí está el secreto que diferencia a las personas que siguen adelante a pesar de las adversidades y las que simplemente se rinden. Y es que nunca permitas que los pensamientos negativos que has estado escuchando por mucho tiempo o las experiencias que has vivido apaguen la experiencia que has estado cultivando en silencio. A simple vista podríamos pensar que esa persona que se postula a un gran puesto de trabajo no tiene experiencia, o también podríamos incluso intuir que la persona que tiene muchas deudas es un quebrado, pero nunca sabemos los procesos que hay detrás. A puerta cerrada nunca vamos a conocer cuáles son las habilidades que las personas han estado cultivando mientras tú no los ves. Y estoy seguro que tanto David como el pueblo de Israel y tú han estado haciendo cosas en secreto que quizá crees que no son la gran cosa, pero que estoy seguro que te van a posicionar frente a la vida y te van a llevar a un punto en el que quizá nunca pensaste llegar. El problema es que esta habilidad también te va a llevar a un punto donde te va a tocar tomar una decisión. La vida te va a poner una encrucijada, te va a poner un reto y tú vas a creer que no vas a poder lograrlo, pero ahí es donde tienes que apagar estas voces de negatividad y simplemente confiar en lo que has venido trabajando en silencio. Literalmente en ese punto es un salto de fe como el que dio David. Así que si solo puedo dejarte con una idea en este video es que confíes en que lo que tú has trabajado en lo oculto, Dios lo va a usar en público. Esos gigantes que parecen que son más grandes que tú, en realidad no son más grandes que el poder que habita en ti. Así que solamente apaga esas voces y si quieres vivir de tu trabajo creativo, lánzate. Si quieres emprender, lánzate. Si quieres conseguir nuevas amistades, simplemente lánzate. Actuar es lo único que te hará pasar de un soldado asustado a un joven que posteriormente se convertirá en el rey más poderoso de todas las naciones.